Una pequeña advertencia. Para entender todo lo que te voy a contar ahora tienes que haber visto los gameplays. Voy a dejar aquí adelante un video para que lo estés viendo mientras ves a mí, por decirlo así, mi skin hablando. Pero que conste que no tienen demasiado que ver con lo que te estoy contando realmente. Es simplemente para llenar un poco la pantalla. Ahora que lo disfrutes, puedo empezar. Hace no mucho tiempo que ya ha salido el juego de Hello Neighbor. Este juego trajo un montón de videos de gameplays en el que ya he visto a dos, ya he notado que Burst Gamer y Dego Boom ya se lo han pasado. Este juego trajo consigo lo que se podría decir es una aclaración de la historia, pero digo esta aclaración entre comillas porque al mismo tiempo nos deja un poco en duda todo lo que todo lo que nos trató de explicar, debido a que al mismo tiempo es una historia un poquito difícil de digerir. Yo en este video les voy a dejar un link en la descripción donde ahí van a poder ver a un youtuber que hizo la historia, God of Coffee. Él creó una, por decirlo así, teoría, según yo, sobre la verdadera historia del vecino de Hello Neighbor. Pero bueno, en esta ocasión yo decidí darles mi propia versión, ya que a pesar de la que él formó estuvo bastante bien, yo al mismo tiempo quedé un poco, por así decirlo, satisfecho, pues según los puntos que aprendí viendo el gameplay, incluso haciendo mi propia teoría que se mandé a Dego Boom, creo que le sirvió. Él hizo un video para mostrar, por así decirlo, todo lo que él notaba y también eso me ayudó a complementar la teoría. Eh, entonces, uno de los puntos que yo tengo en mi teoría no lo vi muy bien en el video de God of Coffee. Así que pues por eso les vengo a traer mi propia versión. Espero les agrade. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Érase una vez un señor al que le vamos a llamar vecino. Este señor vecino tenía una esposa y dos hijos, un niño y una niña. El vecino era un sujeto millonario. No tengo muy bien claro cómo ganaba dinero, pero el punto aquí es que era millonario. Por eso, él construyó su casa de forma que pareciera un parque de atracciones. Así sus hijos podrían divertirse allí y pasar buenos días con su esposa y, bueno, toda su familia en general. Un día, él y su esposa deciden ir a dar un paseo en el auto. Pero desgraciadamente, cuando él iba a salir, no contaba con un pequeño detalle. Un rato antes había tomado un poco de lo que más le gustaba tomar, en este caso sería leche. Pero lo que no sabe es que su hija o su hijo, cualquiera de las dos no cambia el punto, puso un somnífero en él, creyendo que era alguna especie de dulce o algo así. Entonces, cuando el vecino se tomó el somnífero, con la leche en este caso, estaba un poco adormecido, casi como si estuviera en una actitud media ebria. Entonces fueron con su esposa en el auto. En ellos, ambos tuvieron un choque. En ese fatídico accidente, la esposa del vecino murió, lo que también se nos confirma cuando en uno de los sueños del protagonista, donde vemos que después del choque vemos un tacón en la escena. Luego de eso, pasó el tiempo y el vecino seguía viviendo con sus hijos. Claro, él un poco más triste y, bueno, deprimido por la pérdida de su esposa, la cual amaba mucho. En fin, el caso. El siguiente accidente que él tuvo fue uno en el que murió su hija. En este accidente, mientras su hijo prendió la montaña rusa que se hallaba en su casa, fue junto a su padre, que sería el vecino. Mientras iban avanzando, la hija en algún momento por alguna circunstancia que se atravesó en la pista, la atropellaron y en eso ella murió. Allí
en esa pesadilla que tiene el protagonista, se nos puede mostrar cómo el hermano estaba contento jugando en la montaña rusa sin darse cuenta de que por accidente atropellaron a su propia hermana, pero al mismo tiempo se escuchan los lamentos del vecino, mostrando que él sí pudo darse cuenta y quedó devastado por ello. Otro punto que también podría retomar, modificando un poquito mi historia, es que también podría haber sido que el hermano le tenía celos a su hermana y por eso es que se escuchan gritos de alegría cuando van pasando hacia ella y después llantos que serían de la hermana, puesto que también en una de las escenas vemos que en los paneles de la montaña rusa está un cartón del niño. Entonces esto me hace pensar, ¿y si a lo mejor él causó la muerte de su propia hermana? No lo sé. Esto es solo una teoría y ustedes van a ver qué es lo que les parece correcto. La muerte de la hija del vecino provocó que éste cada vez fuera perdiendo un poco más la cordura, pero lo que mató al final fue que el hijo, muy después de un tiempo, empezó a arrepentirse de lo que hizo y comenzó a entrar en una gran tristeza. Con el tiempo, esa tristeza lo fue debilitando, haciendo que estuviera más abierto a enfermedades, lo cual fue lo que ocurrió. Tuvo una enfermedad grave de la cual no se pudo recuperar. Esa escena nos muestra en el hospital que alguien efectivamente muere y el vecino se queda llorando viendo cómo su último hijo muere. Toda esta frustración de ver que por su culpa su esposa murió, su hija también murió por un descuido de él, y finalmente su hijo que no pudo hacer nada para ayudarlo, hace que éste al final empiece a entrar en una especie de locura tan grande que al final es como si sintiera la necesidad de recuperar a sus hijos de alguna forma. Por eso es que él desea tanto, se le cree tanto que él es el que secuestra. Pero la verdad de aquí es que él en ningún momento secuestró a algún niño. La verdad de esto es que él solamente tenía el sentimiento y la necesidad de hacerlo. Él con el tiempo fue desarrollando una personalidad tan, pero tan maniática de querer secuestrar a un niño, de tener, por decirlo así, de vuelta a su familia, que se podría decir que una combinación de esa pena, enojo, formó una sombra que sería la representación de su locura, de su frustración. Esta sombra es algo que son dos resultados. Uno que le pide a gritos que vaya a secuestrar a algún niño y uno que al mismo tiempo suprime que el vecino haga algo malo. Él intenta suprimir a la sombra lo más que pueda, pero al mismo tiempo, como empezó a perder la cordura, él decidió no aceptar que sus hijos murieron. Por eso es que empieza a pegar tantos carteles de se busca, buscando a su hijo y a su hija, pero que realmente están muertos. Esta sombra siempre lo observa y lo atormenta porque intenta convencerlo de que finalmente secuestre a algún niño y pueda saciar su necesidad, pero realmente es que nunca secuestró a ningún niño. Ahora entramos al primer acto. Un niño patea su pelota de fútbol muy fuerte y cuando va a ver se encuentra el vecino en su casa. Él ya estaba muy molesto con la sombra, así que, por decirlo así, toma la sombra y lo encierra en su sótano en una puerta de candado rojo. Este pone la llave arriba para olvidarse de ella y quedarse abajo. Pero el niño, al observarlo, creyendo que eran los gritos de un niño, debido a que la sombra poseía gritos agudos, por, no lo sé, supongo por tanto llanto que tuvo el pobre vecino, él entonces decide ir a investigar. Cada vez que el vecino lo encontraba, lo sacaba de su casa para no seguir alimentando esta necesidad que él tenía, debido a que el niño estuviera ahí adentro, lo forzaba a querer secuestrarlo y reemplazarlo como su hijo. Al final el niño logra entrar al sótano y entra a, por decirlo así, la puerta de salida. El vecino lo persigue,
para sacarlo de una vez, pero cuando el niño choca con la puerta de los 3 candados, el vecino está tan cerca de la sombra, que es el lugar donde finalmente que es finalmente donde la sombra estaba atrás de esa puerta, o bueno, más bien estaba en los alrededores de ahí, pero en fin. La cosa es que el vecino ya no lo puede más y secuestra al niño y lo pone en, por decirlo así, en custodia, en una habitación que parecía como una normal, con ventanas y todo eso, pero que realmente estaba aislada del mundo. Y lo deja ahí por más o menos unos 3 días o algo así. Luego de eso llegamos al acto número 2, donde el vecino, como podrán ver, su casa la expandió y puso varias rejas. Esto ocurre por 2 razones. El vecino se da cuenta de que lo secuestró y no puede dejarlo ir porque si no va a llamar mucho la atención y probablemente sea arrestado por secuestro. Entonces, lo que hace es poner varias rejas en su casa para que uno, el niño por ninguna circunstancia escape, y dos, para no seguir secuestrando y asegurarse de que no se repita lo ocurrido. Él no solo estaba encerrando al niño, sino que además estaba encerrando a sí mismo. Bueno, una vez que el niño logra escapar y sale, el vecino decide intentar salir, pero al mismo tiempo se frena debido a que podría volver a ocurrir lo que ocurrió hace un tiempo. La sombra estaba, por decirlo así, entre libertad y no, debido a que aún seguía en el sótano, pero al mismo tiempo ya no era tan seguro, debido a que la puerta ya había sido abierta una vez. Así que decide quedarse el vecino. El niño se va a su casa, pero simplemente no dice nada por miedo y por mejor dejar las cosas así. Pasan varios años hasta el acto número 3. En ese entonces, el joven, que bueno, ahora sería más o menos un adulto, tiene algunos problemas económicos, por lo que debe dejar su casa. Él recuerda que tenía una vieja casa allí, así que decide ir para allá y mudarse. Lo que no, lo que no les he contado es que en ese tiempo, después de que él escapó y pasaron los años, el vecino ya no podía más con la presión debido a que la sombra estaba aún más libre. Así que decide incendiar su casa completa y con ella intentar quemar a la sombra y a él mismo, debido a que pensaba que si él dejaba de existir, la sombra también. El problema de esto es que no fue tan como lo pensaba. Puede ser que el vecino haya muerto, pero al mismo tiempo su memoria prevalecía en la casa. Una vez el joven, el adulto ahora, vamos a decir que se llama Johnny. Ya Johnny adulto llega a la casa, empieza a revisar que está bastante malgastada, al frente de la casa del vecino, así que decide asomarse a verla. Cuando la ve siente una presencia maligna. Era la sombra, que aún seguía viva debido a que la memoria del vecino seguía en pie, pero solamente como una especie de esencia que permitía la vida de la sombra. Johnny, el adulto Johnny, vuelve a casa y decide recostarse un rato para descansar y todo eso, pues no le había sentado muy bien pasar a ver la casa. Cuando despierta, Cuando despierta, él estaba soñando con cómo era la casa del vecino, cuando aún era grande, cuando parecía un parque de atracciones, un poquito nomás después de la muerte de toda su familia, y al mismo tiempo recuerda su casa como era en ese entonces, pero en una especie de, por así decirlo, él usando su cuerpo de adulto, estando en la casa de cuando era niño, y viendo la casa del vecino cuando él aún no era apenas un niño muy pequeño, debido a que después de que
el vecino, por así decirlo, ¿cómo explicarlo? Después de que el vecino perdió a su familia, demolió su casa y la comenzó como una pequeña, pero después de que secuestró al niño tuvo que ampliarla por obligación. En fin, continuando, él entonces decide ir una vez más allí y liberar todo el secreto de una vez, liberar a los niños que él cree tiene secuestrados sin saber que él realmente no secuestró a nadie y creían no sabiendo que eran sus hijos. Así que bueno, una vez que ya hace todo, se da cuenta que en el sótano, y abre las puertas, se da cuenta que en el sótano estaba la sombra. Y la sombra lo único que buscaba era, por así decirlo, matar al joven. Debido a que aún, o sea, a Johnny, al adulto Johnny. Debido a que en él aún prevalecía para la sombra, él se veía como un niño. Y lo único que quería era, por así decirlo, acabar con él de una vez, pues le ha causado varias molestias en los años, combinando el rencor que el vecino, por así decirlo, te tiene en el juego por todas las veces que te has metido en su casa. Al final la sombra te llega a ganar odio. Así que bueno, sé que suena un poco retorcido la teoría, pero en fin, vamos a continuar. Al final entras a la puerta y, y esta vez el sueño se distorsiona aún más, debido a que todo el tiempo que el vecino te quiso atrapar, lo único que quería hacer era sacarte de tu casa para que la sombra no te matara. Entonces, el vecino finalmente se hace enorme y decide intentar atraparte y despertarte de alguna forma para que no mueras. Pero tú, creyendo que haces lo correcto, te enfrentas a él y bueno, le tiras su casa encima literalmente. Al final entras en la puerta y allí estás en el último sueño donde ves tu representación de niño enfrentándote a la sombra. La sombra ya no puede más contigo, tiene demasiadas ganas de eliminarte, así que intenta acabar contigo en una forma de niño, ya que si ese niño muere, tú también morirás. Poder, perdón. Por eso es que tú constantemente lo intentas defender, mientras el niño corre hacia otras partes. Mientras más corre, tú más grande te haces, hasta que al final te haces tan grande que puedes acabar con la sombra finalmente. Una vez ya acabada con la sombra, estás en un espacio en blanco, que sería la memoria del vecino. Puedes ir a un costado de la casa y darte cuenta de que la sombra atormentaba al vecino y darte cuenta que él no era tan malo. Otra cosa es que en toda esta aventura tú tuviste sueños, que eran partes de la memoria del vecino que estaba en ti y trataba de decirte cómo ha sido su vida y por qué de lo que hace. Finalmente, una vez que vences a la sombra y cruzas la puerta, por fin estás en paz. Despiertas y te das cuenta de que todo ha sido un sueño. Por fin has acabado con la sombra y el vecino por fin puede descansar en paz completamente su memoria. Así que lo único que termina tu aventura es desempacando para tener una nueva casa y quizá tener un nuevo vecino al cual saludar. Y bueno amigos, esta fue toda mi teoría de cómo sería la historia de Hello Neighbor. Sé que suena un poco media rara y que puede ser que incluso sea un poquito difícil de digerir a simple vista, pero es que hasta a mí me ha costado un poquito y bueno, en la teoría de God of Coffee, la razón por la que no me convenció tanto es porque en ningún momento menciona mucho a la hija del vecino. Entonces por eso me hace pensar de que está un poquito incompleta. Pero en fin, ahora es tu decisión cuál es la que te gusta más, mi versión o la de él. La cosa aquí es que, bueno, me esforcé por lo menos en intentarlo. Debo admitir que soy un buen fan de este juego. De un momento para otro, hace un tiempo me empezó a gustar. Bueno, hace un tiempo, como hace un año. Ah, así que bueno,
Espero lo hayan disfrutado, que estén muy bien y hasta la próxima. Adiós.